Entonces, hoy día iniciamos un poco la introducción al sistema inmunológico, vamos a ir con la base teórica, porque muchas de estas bases las vamos a ir profundizando en las clases siguientes y con algunos casos clínicos también de aporte para ir estableciendo la integración de los contenidos. Entonces, la primera pregunta que vamos a ir desarrollando es la que tiene referencia con cuál es el objetivo del sistema inmunológico. Entonces, vamos a ser súper certeros, porque hoy día no solamente para nosotros, sino para la comunidad. Ustedes han estado, me imagino, revisando, y sería bueno que fuesen revisando lo que se va hablando a nivel país de toda esta pandemia. Y en esta semana que son súper importantes, que son las semanas de vacunación. Entonces, cuando uno habla del sistema inmune o el sistema inmunológico, es súper distinto a lo que uno establece como respuesta inmunológica. Entonces, ahí la pregunta que trabajamos es cuál es el objetivo del sistema inmune y cómo respondemos nosotros. Y yo lo coloqué en rojo, que es como la respuesta teórica, la respuesta esperada. El sistema inmune surge como una función esencial para la vida en un medio donde coexisten agentes patógenos y hospedadores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Entonces, por eso yo les mencionaba en algún rato, hay que aprender a vivir con el microorganismo, porque siempre siempre ha estado en el pasado y siempre va a estar, y eso es el futuro. Entonces, ahí donde es importante y donde enlaza las asignaturas previas que ustedes tienen en el contexto de la microbiología, por ejemplo, o de las ciencias de la biología, con estos contenidos. Entonces, cuando uno quiere definir el rol del sistema inmunológico o el objetivo del sistema inmunológico, son tres. Uno, reconocer lo propio. Dos, destruir lo no propio. Y tres, recordar al enemigo. En términos didácticos, eso es. Ojo, en una respuesta esperada. Esto es lo que, para esto está diseñado el sistema inmunológico. Nosotros vamos a ver después que existen algunas alteraciones. Entonces, cuando uno habla de lo propio, de lo no propio, hay veces, y eso lo vamos a trabajar más adelante, que tiene relación con que mi cuerpo me ataca. Y eso significa que no logra reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, ahí vamos a ir revisando algunas cosas. ¿Qué sería lo ajeno? En este caso hay un concepto de lo ajeno. Proteínas extrañas, que son proteínas no siempre viral, virus propiamente tal, bacterias propiamente tal, parásitos y hongos. Entonces, muchos de estos son los elementos que ustedes ya estudiaron en la asignatura anterior. Hoy día, posicionados quizás por este escenario mundial, el virus es básicamente lo que todos recuerdan. Sin embargo, existen muchos patógenos que están también coexistiendo junto con esta pandemia viral, pero que no se les da la importancia porque no causan tanto efecto en el hospedero, en el ser humano, que es nuestro foco de estudio. Pero este sistema inmune trabaja así de esta manera, tanto en humanos como en mamíferos, etc. Entonces, cuando yo ya sé qué hace el sistema inmune, yo puedo lograr identificar cuáles son los elementos claves, porque esto también depende, la respuesta inmunológica depende de cómo esté el hospedero con lo que yo imagino que mi hospedero se va a defender. Cuando yo indico hospedero, me refiero al humano, ¿ok? Al yo, al tú. Entonces, uno esperaría que el actuar del sistema inmunológico esté orientado en tres bases. Uno, que son las barreras naturales. Dos, que es un sistema inmunitario natural, ¿cierto? Y tres, que sea un sistema inmunitario adquirido o adaptativo. Entonces, si el hospedero está en malas condiciones, la respuesta inmunológica va a estar errada porque el sistema inmunológico está desbalanceado. Esa es la secuencia. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Vale, muchas gracias.
Entonces, antes, cuando se empezaron los estudios del conocimiento del sistema inmune, hubo muchos vacíos en términos de cómo era la respuesta, porque se trataba como el sistema inmune, ¿cómo lo digo?, aislado, que no tenía tanta relación como con el propio hospedero. Hoy día lo que nosotros sabemos, que hasta el microbioma que usted tiene, si está en las mejores condiciones, si usted cuida sus bacterias de la mejor manera, tu sistema inmunológico y tu respuesta inmune va a ser lo más óptima posible. Entonces, por eso nosotros hacemos esta relación con estos tres elementos: barreras naturales, sistema inmune innato o natural y sistema inmune adquirido adaptativo. Yo estoy usando las palabras, uniendo las palabras antiguas también. Nosotros deberíamos hablar quizás sistema inmune innato. Ese sería el concepto. Adquirido también sería el otro concepto, pero estoy agregando porque seguramente van a estar buscando en otros textos que quizás son menos actualizados y se van a encontrar con esos conceptos para que sepan que es lo mismo, que son sinónimos. Entonces, si nosotros hacemos un resumen del sistema inmunológico, nosotros nos vamos a encontrar con ciertos componentes de la respuesta inmunitaria. Entonces, nosotros ya sabemos que hay un sistema inmune y que ese sistema inmune lo que me entrega es una respuesta. Entonces, esa respuesta inmunitaria frente a cualquier patógeno de los que nosotros revisamos, por el momento. Entonces, aparecen estas y uno puede definir este sistema inmunológico con estas barreras, y las barreras son parte de la inmunidad innata. Entonces, a lo que yo me refiero es que básicamente nosotros tenemos dos tipos de respuesta: una respuesta inmunitaria innata y una respuesta inmunitaria adaptativa. Dentro de esa respuesta inmunitaria innata están una serie de mecanismos de defensa que cada uno de nosotros tenemos. Una de esas barreras son las barreras físicas, y esa barrera física es nuestro entorno, es nuestro epitelio, es nuestra piel, es la mucosa, el moco que tú estás liberando en la mañana después de haber tenido, por ejemplo, un cambio de temperatura brusco, es un moco que se generó para impedir la entrada de microorganismos. Si el microorganismo entra, porque tú respiras, ¿cierto? Porque tú inspiras, todo ese microorganismo con la mezcla de polvillo, con todo lo que venga, va a quedar adherido al moco, y ese moco va a salir de la fosa nasal en algún momento y va a salir con toda la mezcla que tiene. Entonces, ¿cómo pierdo esa característica de inmunidad innata? Cuando hay elementos, y estos pueden ser, por ejemplo, medicamentos, pueden ser hábitos. Por ejemplo, los enfumadores, se ha probado, y esto está descrito, que tienen menos cantidad de moco, producen menos cantidad de moco. Si producen menos cantidad de moco, tu barrera física no existe. Por lo tanto, podrían ser más propensos, y aquí empezamos como a hacer supuestos con base teórica, podrían ser más supuestos a presentar mayor afección respiratoria porque no tienes el primer filtro de barrera, alergias estacionarias, etc. Entonces, ese es un tipo de... La piel también, una herida en la piel, perdiste una barrera importante, y si no hay mecanismos de curación de esa herida, es una puerta de entrada abierta para cualquier microorganismo. Por lo tanto, todos estos elementos que uno considera como barrera física, en este caso, es parte de esta inmunidad innata. Pero también existen barreras químicas. El pH es el principal. Entonces, nosotros volvemos a lo mismo. Esta respuesta inmunitaria tiene un casi 90% de componente microbiano. Entonces, si tú cambias las condiciones abióticas, pongamos, donde va a estar pH, temperatura, obviamente que estamos afectando respuesta inmunitaria. No sé, pues, si hoy día tú te ponías a tomar helado todo el día, líquido, sólido, con bajas temperaturas, lo más probable es que mañana tu respuesta inmunológica va a ser en aumento de moco, en congestión nasofaringea, en inflamación de amígdala, pero es por una cuestión que cambiaste tu barrera química, hay una alteración de la respuesta innata, y esa alteración va a estar asociada a elementos como inflamación, que vamos a ver nosotros más adelante.
Pero también acá yo tengo que agregar algunos péptidos que están dentro del componente químico. Varios péptidos que tienen característica antimicrobiana, que los vamos a ir revisando, pero son las defensinas, las lisosimas, que básicamente, por ejemplo, están en la saliva. La saliva es un fluido importante para nosotros porque cumple dos roles. Un rol ecológico, que es mantener humectada la cavidad bucal, pero también dentro de la saliva hay una serie de proteínas que en un porcentaje como un 20% tienen estos péptidos. Entonces, aquí uno vuelve como al hospedero. Si el hospedero tiene complicaciones en mucosa que disminuyan la saliva, por ejemplo, listo. Perdiste inmunidad innata en términos de barrera química y la respuesta inmunitaria va a ser un poco más alterada porque va a propender a generar mayor cantidad de elementos contaminantes. Y aquí pueden ser bacterias las primeras, pero también pueden haber otros elementos. Y además está, vamos a dejar que entre más bien, ahí sí. Además, esta inmunidad innata combina células. Acá nosotros no solo tenemos barreras físicas o barreras químicas, aquí hay un componente celular importante. Y esas células son células fagocíticas en primera instancia y son del orden de los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas, que son las células que uno conoce como las células inmunitarias. Toda la línea celular de defensa, que la van a ver con profundidad con Verónica. Entonces, cuando uno no solo modificando la saliva, como mencionábamos, o modificando, no sé, mucosa, pierdes inmunidad o expresión de inmunidad innata. Puede que existan componentes genéticos que lleven al hospedero a no presentar algún elemento de esta línea celular, o a que esta línea celular esté alterada. Ese por un lado, y ahí voy a tener también la pérdida de la inmunidad, pero también algún elemento externo, y aquí hay varias enfermedades. Por ejemplo, enfermedades asociadas quizás al cáncer, quizás a las anemias, a la desnutrición, ¿cierto? En donde la formación celular va a estar alterada y va a retumbar, ¿cierto?, en la inmunidad, en la respuesta a inmunidad innata. No sé si tienen algún comentario, algún aporte que realizar en esta inmunidad innata. Yo tengo una pregunta. ¿El frío puede hacer que alguien se resfríe? Sí, po. Sí. Sí, po. ¿Y eso por qué? ¿Por baja de temperatura? ¿No funciona bien el sistema? Mira, lo que nosotros sabemos, ¿ustedes se acuerdan del concepto de microbiota? Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, y esto es lo que acabamos de decir, po. Entonces, tu microbiota está acostumbrada a ciertos parámetros físicos que están integrados con el hospedero. Entonces, si el hospedero se ve expuesto a cambios de temperatura bruscos, y ahí podemos agregar el frío que dices tú, por ejemplo, no sé, pues saliste a la playa y te fuiste solo en polera, pongamos ese ejemplo. Fuiste a la playa, te quedaste mucho rato y te fuiste en polera y ya eran como las 8, 9, 10 de la noche. Ese enfriamiento al que se expuso el hospedero, no solamente lo sufre el hospedero, también lo sufre la microbiota asociada. Entonces, esa baja temperatura, la bacteria o la microbiota lo lee con un componente estresante. Y ese componente estresante hace que la bacteria lance flujos de cinética, de duplicación, mucho más rápido que si tú estuvieses como en la temperatura muy agradable. Todo cambio brusco, ya sea de temperatura, de pH o de cualquier componente o cualquier factor abiótico, las bacterias nunca lo toman de buena manera. Siempre es en el rango de estrés. Y el rango de estrés significa aumento del número poblacional. Por lo tanto, ¿dónde están las mayores probabilidades de tejido blando? Donde la mayoría de las bacterias pasan de ser una amiga a ser una bacteria muy patógena,
fosas nasales, zona nasofaringia, aparato respiratorio alto. Por lo tanto, si a ti te pasó esto ayer, lo más probable es que la congestión nasal al despertar sea evidente. Va a empezar el dolor de cabeza, te va a empezar a alterar la mucosa, porque las bacterias cuando crecen en demasía empiezan a colonizar la zona más adyacente. Se te va a inflamar la mucosa nasal, nasofaringia, va a venir una cantidad de moco y te va a sentir mal y eso con todo un cuadro y sí, y ahí si nos vamos para atrás, el frío sí va a causar un elemento importante. Camilo, tú estás preguntando algo. Sí, dijo que el estrés por temperatura siempre va a traer, o sea, el cambio de temperatura siempre va a traer un estrés en la microbiota del organismo, pero también dijo que eso iba a aumentar el número de microorganismos. Sí, po. O sea, Si tú que como que entran ¿Cómo en estrés y se empiezan a describió? multiplicar así como para salvarse. Sí, pues. Esa es la importancia. A ver, nosotros, ¿cuándo terminamos micro? Metabolismo microbiano. ¿Qué hacen las bacterias cuando están estresadas? Profe, en esa misma línea, ¿cómo describió el rango de estrés? ¿Aumento? ¿Dijo aumento qué? El rango ¿Describió? de estrés de la Sí, microbiota sí, sí, sí. puede ser liberado por cambios de temperatura bruscos. Por un ejemplo. Lo Sí, otro no, pero puede lo ser describió de otra forma. nutricional. Aumento de la cinética bacteriana. Vale. ¿Sí? Y el aumento de la cinética es pulsos de duplicación máxima. ¿Se acuerdan de la curva de crecimiento exponencial? Cuando nosotros hacíamos una curva que aparecía como latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Sí, Entonces, la microbiota siempre se mantiene en números súper bajos. Números que no están causando ninguna complicación en el hospedero. Si el pulso, si la cinética va en exponencial, cae en la etapa exponencial, mientras más bacterias existan, la colonización de esas bacterias es mucho mayor. Entonces, si habían pocas bacterias y estaban colonizando, no sé, por la mucosa nasal, conviven con la mucosa nasal. Eso significa que el epitelio no es un elemento que ellas quieran invadir. Pero si hay más cantidad de bacterias, ese epitelio se va a convertir en el mejor elemento de obsesión para las bacterias. Entonces van a querer colonizarlo porque son muchas, las nutrientes van a disminuir y van a ingresar en ese epitelio. Y uno de los elementos más clásicos de invasión son los procesos de inflamación. Un epitelio inflamado es un epitelio que tiene una respuesta inmunológica alta, por lo tanto uno esperaría que ahí estuviese ejerciendo presión o una bacteria o un antígeno distinto a un procarionte. ¿Me siguen? Sí, señorita, Sí. entonces el epitelio se inflamó porque las bacterias llegaron ahí. ¿Y la inflamación es la respuesta del cuerpo a combatir las Sí, bacterias? exactamente. Ya. Y en el caso de las alergias, ¿qué responde la inmunidad innata? El antígeno es distinto. El antígeno va a ser un elemento que va a responder con receptores, que puede ser el polvo, que puede ser un alimento, un antígeno distinto a la célula procarionte, que era lo que yo decía recién. Pero ahí depende, porque hay algunas alergias que tienen un componente genético. Y en ese caso, la respuesta va a estar más ligada a un componente bioquímico, porque las que van a actuar ahí no van a ser las células, no van a ser células en términos de neutrófilos o eosinófilos, van a ser proteínas del sistema inmunológico que van a interactuar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero como para poder como para redondear un poco la idea, sí, la respuesta inmunitaria del huésped está integrada a las alteraciones ambientales también que pueda estar ligado a este huésped. Esto del frío fue solamente un ejemplo importante, donde el frío o las bajas temperaturas, no el frío, las bajas temperaturas, son súper clásicas en alteración e inflamación, es por ejemplo en la cavidad oral. En la cavidad oral cuando uno ingresa alimentos, por ejemplo, tú te tomaste un café, esas altas temperaturas, luego las bajas en temperatura, por ejemplo, te tomaste una Coca-Cola con hielo,
esos cambios para nosotros probablemente uno puede decir, ah, si no estaba tan helado, pero en epitelio, en barrera, sí es mucho más brusco el efecto. Camilo, ¿tú parece que iba a indicar algo? Yo, profe, Ah, ya. quería preguntar algo hace rato. Lo que pasa es que en mi caso, yo produzco mucha mucosidad durante todo el año. Entonces siempre estoy constantemente sonando. Pero es curioso de que a veces solamente eso y ni siquiera es estornudo, no me da fiebre, como tema de la gripe. Entonces me gustaría saber si es que hay una posible explicación al por qué produzco tanta mucosidad sin estar resfriado. ¿Tú te has hecho alguna vez algún test de rash alérgico? Tengo que hacerlo. Sí, pues. Sí, porque cuando pasan esos eventos en una persona, uno se hace el test. El test hoy día te está evaluando casi 120 antígenos, que van desde un polvillo en suspensión de una partícula de 0,22 micras hasta alimentos. Entonces, probablemente hay hoy día muchas alergias que uno dice ya, pero es que ni siquiera estoy resfriado. Y pueden ser hasta desde resfríos mal controlados que pasan a ser sinusitis, que son mucosidad constante, porque ojo, hay una cuestión fisiológica también. La producción de moco, la activación de la mucosa nasal, tiene una dependencia del grado de hidratación en el hospedero. Entonces, por ejemplo, cuando uno está resfriado, porque te dicen ya toma mucha agua, porque necesitamos recuperar mucosa con la hidratación. Entonces, mientras más hidratada esté el hospedero, mejor calidad de tonificación va a ser la mucosa, por lo tanto el moco, voy a decir una cuestión bien como enfermeril, el moco va a ser de buena calidad, y el moco de buena calidad tiene que ser denso para que cumpla la función de barrera. Si este moco se vuelve muy acuoso, se irrita un poco la mucosa, entonces ya la perdimos como barrera. Entonces, si tú me estás diciendo que tu mucosa tiene una activación como todo el año, ahí hay un elemento probablemente quizás genético que capaz que tengáis una alergia específica y es lo que te está generando esta complicación. Ahora que tú estés joven puede ser hasta, sí, es molesto, pero quizás no lo percibes tanto. Pero en tu edad ya adulto mayor probablemente podéis generar una serie de complicaciones asociadas. Si es que si está la posibilidad de hacerse un rash, uno siempre, yo me lo hice y no tengo arrojo cero de nada, no tengo nada de nada. Pero es súper bueno hacerlo como para establecer estas respuestas inmunitarias también, para ir conociendo ciertas rutas genéticas del hospedero también. Por lo tanto, quizás Profe, podrías hacerlo para ir esa sabiendo. elevación de la mucosa o de la congestión, cualquiera de ambas, pues la histamina tiene que ver en ese sentido, la elevación de la histamina. Si es que hay un proceso inflamatorio de por medio. Ah, ok, vale. Sí. Tiene dependencia en proceso inflamatorio la histamina. No está presente porque sí. Muy bien, súper, pues. Oye, uno aprende mucho de estas cosas porque y además puede hacer un poco de transposición didáctica. Porque uno no se da cuenta que tiene la alergia hasta que hay repetición de cierta sintomatología y uno dice, que probablemente esto podría ser. Así es que eso es súper bueno que lo vayamos discutiendo. La inmunidad innata viene del propio, así nací y así se expresa mi inmunidad innata. Y uno se da cuenta que a veces tiene unos fallos genéticos importantes, porque alguien puede decir así, como el que nos decía nuestro compañero, de la mucosidad. Tú podías decir, profe, yo he tenido alumnos que me dicen, profe, yo tengo alergias siempre, mis manos están enrojecidas como si me hubiesen picado los zancudos todos los días. O tengo elementos asociados a proceso inflamatorio siempre. Y esto nos ayuda un poco a entender cómo funciona este sistema inmune.
súper distinto a lo que uno reconoce en la inmunidad adaptativa. Esta unidad adaptativa tiene mucho más que ver con una cuestión de segunda expresión. Aquí uno reconoce una respuesta humoral y una respuesta celular. Y acá uno de los elementos celulares que más se cuida en el sistema inmunológico está asociado a los linfocitos. Los linfocitos hoy día son como las células más optimizadas dentro de la respuesta inmunitaria, porque tienen los receptores para la mayoría de los antígenos y saben cómo generar y diseñar rutas de eliminación de esos antígenos. Entonces, cuando uno usa la palabra antígeno, significa todo lo ajeno con lo que responde el sistema inmunológico. Y el antígeno puede ser desde una hoja de una planta hasta una bacteria. El antígeno puede ser cualquier cosa hoy día. Y la respuesta humoral está más asociada a lo que nosotros conocemos hoy día como los anticuerpos o como la citoquina o citocina, que son proteínas de defensa que están ligadas a un elemento que hoy día conocemos como la cascada del complemento, que es una de las cascadas más complejas, pero más eficientes dentro de la inmunidad adaptativa. Y esto tiene también una ruta de hospedero, según la buena homeostasis del hospedero, que la vamos a ir revisando nosotros. Entonces, ¿cómo ya nosotros conociendo como cuántos tipos de inmunidad y conociendo más o menos el rol que puede tener este sistema inmunológico, cómo es capaz este sistema inmunológico de reconocer o distinguir o diferenciar lo no propio, lo que no es mío? Y ahí aparece el componente bioquímico, porque aparecen señales, ¿cierto?, que están asociados en la inmunidad innata, están asociados a receptores para estructuras comunes a varios microorganismos. Y aquí me disculpan que volvamos a la parte microbiana, pero tenemos que trabajarla, porque si usted reconoce un poco la estructura bacteriana, podemos reconocer cuáles de esas estructuras es la que mejor reconoce el sistema inmunológico para lanzar una defensa. Hoy día el sistema inmune sabe cómo actuar cuando es virus, es distinto cuando es un hongo, es distinto cuando es un patógeno ligado al parásito, por ejemplo, o cuando es un virus. Las respuestas son distintas, son súper efectivas, algunas son combinadas cuando la bacteria se parece mucho una con otra. Y estos receptores son conservados. Eso significa que si ya reconoció una vez a un patógeno que ingresó, si ese patógeno vuelve a entrar, lo va a volver a reconocer por esa misma estructura. Y en la inmunidad adquirida, los receptores están asociados a receptores que presentan las células sanguíneas. Estos receptores, lo bueno es que una sola célula puede tener receptores para todos los microorganismos y para varios antígenos. Entonces, ahí es donde uno dice, por eso son importantes los linfocitos, porque los linfocitos tienen 4 receptores mínimos y esos 4 eliminan bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo el rol de la célula sanguínea y la importancia en esta respuesta tanto innata como adquirida. Uno podría hacer la diferencia, y acá yo les voy a presentar un cuadro comparativo, pero sería bueno que usted realizara su propio cuadro comparativo y si agregas más elementos de las que yo estoy agregando ahora. Entonces, en esta tabla ustedes pueden observar las características tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Entonces yo generé ciertas características o ciertos criterios. Entonces, fíjate en lo siguiente. En términos de especificidad, es decir, qué tan específica es la inmunidad innata versus la inmunidad adaptativa, ¿cómo lo puedo responder? La especificidad en la respuesta innata me dice relación con que frente a moléculas compartidas por grupos de microbios y moléculas relacionadas producidas por células que dañan al anfitrión. Entonces, aquí me está diciendo que la innata cubre tanto antígenos, que podrían ser las bacterias, pero también otros elementos que me están dañando. En cambio, la adaptativa solo actúa frente a antígenos microbianos y no microbianos, pero me deja de lado los elementos que podrían estar en externo. Entonces, ¿cómo voy comparando? ¿Cuál es más eficiente, la innata o la adaptativa?
en términos de diversidad, la innata está limitada y codificada en línea germinal. Eso dice relación o se refiere a la línea celular. La innata cubre linfocito, monocito, fagocito, monocito, granulocito. En cambio, la adaptativa es más amplia, porque los receptores que se están combinando con la respuesta tiene componentes genéticos distintos, por lo tanto, el actuar de las células inmunitarias, puede ser más grande que la innata. La memoria es un componente bien particular y un componente que hoy día lo podemos enlazar con lo que está pasando como en la actualidad por el COVID. Memoria significa que si vuelve el mismo bicho a mí, se va a eliminar como la primera vez y más eficiente que la primera vez. La innata no tiene memoria, la adaptativa sí tiene memoria. Entonces, aquí nace un poco la discusión de las vacunas, que la vamos a tocar en algún momento. ¿Ustedes se van a vacunar o ya se vacunaron? Cuando No toque. nos vacunan Cuando todavía. toque. Cuando nos toque, sí. Ah, perfecto, súper. Yo porque les pregunto, yo sé que son jóvenes, adolescentes aún, pero les pregunto porque están asociados a algunas patologías y a mí me ha llamado la atención de que muchos jóvenes tienen asociación de patologías. Tengo alumnos que ya se vacunaron por enfermedades crónicas, entonces llama la atención que en la edad de ustedes aparezcan tantas enfermedades asociadas a algunas morbilidades. Bien, vuelvo. Falta de reactividad a lo propio tiene que ver más con la respuesta y ambas tienen respuesta. Entonces, uno, cuando llega a este punto, uno dice, qué bueno que tengo un sistema inmunológico, qué bueno que sea innata y qué bueno que sea adaptativa. Imagínate solo tener una respuesta innata. Es un cansancio molecular importante porque la innata está asociada a actuar de la misma manera siempre, 10 veces en la misma Escherichia coli, 10 veces el mismo proceso. ¿Te fijas? Yo agregué algunos componentes asociados, por ejemplo, a las barreras, a las proteínas y a las células. Entonces, existen varios criterios que uno puede agregar para hacer la diferencia entre la innata y la adaptativa, y me gustaría que ustedes pudiesen en su momento autónomo de la asignatura, agregar 2 o 3 diferencias o semejanzas al recuadro, compartirlas la próxima clase y generar una tabla con más elementos comunitaria para que vayamos actualizando un poco también el contenido. Los péptidos que nosotros nombramos recién, en esta diapositiva los detallo un poco para que lo vayamos relacionando con el contenido celular. Hoy día existen 3 tipos importantes y donde están los elementos de mayor del 80% en peso seco establecido en el organismo. Aparecen las defensinas, aparecen las catelidicidinas y aparecen las histatinas. Las defensinas aparecen 2 rutas moleculares, las alfa-defensinas y las beta-defensinas, básicamente producidas por células epiteliales, que están asociadas a la mucosa. Por lo tanto, aquí hay un elemento que nosotros podríamos leerlo como no tan bueno en algún momento. ¿Qué pasaría si tiene esta ruta asociación de mucosa? ¿Qué pasa si la mucosa se altera y produce extradefensina? Sería, entre comillas, bueno para los pederos, sí, mientras más moco, más defensina. O le podemos hacer una lectura como, ojo ahí, porque algo podría pasar. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que serviría, entre comillas, pero si va en una proporción adecuada. Si sube la proporción significa que el cuerpo o se estaría deshidratando y no funciona bien el tema de la producción de mucosa, o también de que el cuerpo está fallando, tal vez que tenga una alergia o algún patógeno que no conoce.
Bien, súper. Tiene que estar moderado. Sí, esa es una lectura que podemos hacer con contenido base teórica y súper adecuada. No porque, no porque yo quiera mejorar una respuesta inmunitaria, el exceso de estos elementos es beneficioso. Vuelvo a la microbiología. ¿Qué pasa si tus bacterias están ahí tranquilas como microbiota normal y tú vas con una triple carga de defensina? Lo más probable es que elimines esa capa protectora, porque una de las características de las barreras epiteliales también es la microbiota. La microbiota también actúa como defensa. Si tú tienes bacterias, esas bacterias hacen el stop con las bacterias que te quieren atacar, por decirlo de esa manera. Entonces, agregar en algún momento más defensina va a eliminar a tus bacterias también buenas y te va a dejar el espacio para que otras colonicen. Otras me refiero a las externas que puedan tener un grado de patogenicidad un poco más alta, ¿ok? Y también son esas lecturas que nosotros podemos hacer. En el sentido de las catecilirinas, son producidas por neutrófilos y macrófagos, se producen por infección, por queratinocitos en la piel y células epiteliales en el intestino y pulmones. Por lo tanto, cuando se liberan al sistema, es porque previamente hay una infección producida por bacterias, en este caso, que es lo más clásico. Y las histatinas son básicamente constituyentes de la cavidad bucal, parte de la saliva, son producidas por las glándulas, por lo tanto, están más orientadas a apurar y favorecer procesos de cicatrización a nivel de mucosa. La mucosa oral es la mucosa más dañada en la vida de un individuo. Nosotros nos rompemos las mucosas orales todos los días. La alimentación, que tú te desayunaste con un pasito tostado, con un cafecito, con un tecito, esos elementos dañan mucho la mucosa. Por lo tanto, es la fundamentación de por qué la encontramos hoy día como una proteína salival, cicatrizante importante, y la cavidad oral hoy día también se vuelve en un ecosistema altamente infectable. Cada vez que se rompe la mucosa, son elementos de entrada para muchos microorganismos, y en la boca hay varias bacterias que pueden generar procesos patógenos importantes. Entonces, ahí uno reconoce esta respuesta inmunitaria, pero ligada a estos péptidos antimicrobianos. Esta tabla está tomada de su texto Regueiro. Habla de los tejidos, ya que estamos mencionando un poco las mucosas y relacionándolas con esta inmunidad innata y adaptativa. Este cuadro es bien interesante porque muestra los tejidos, muestra las células y moléculas que están interviniendo en la respuesta inmunológica, asociada a las células más importantes. Nosotros no vamos a trabajar todas las que aparecen, sino las que nos dan una respuesta inmunitaria efectiva. Entonces yo los invito también a revisarla, a ir generando ciertos elementos constitutivos, y esto nos va a permitir diferenciar también y aprender estas diferenciaciones. La tabla anterior es como la respuesta inmunológica esperada y diseñada genéticamente. Sin embargo, podríamos tener, y esto para introducir un poco después los casos clínicos y los seminarios, podríamos tener algunas enfermedades asociadas a fallos de la inmunidad humana. Teniendo conceptos de inmunidad, teniendo conceptos de antígeno y teniendo conceptos de enfermedad. Una inmunidad que usted define como errónea, se puede leer que el antígeno no es leído, y ahí aparece el concepto de inocuo. Lo inocuo es que no tiene efecto de nada. Entonces, si está errónea tu lectura, es porque no está leyendo el antígeno, pero aquí puede pasar que no está leyendo el antígeno propio o que no está leyendo el antígeno ajeno. Entonces, si es inocuo,
puede que esté reconociendo lo propio como extraño. Y ahí aparecen, por ejemplo, las autoinmunidades. Una enfermedad autoinmune es cuando el sistema inmunológico me ataca a mí mismo. No está reconociendo nada, es decir, es toda enfermedad, todo antígeno. O que esté reconociendo lo ajeno y esté rechazando elementos que están ingresando. Entonces ahí aparecen algunos conceptos que vamos a ir trabajando. Que sea excesivo, y ahí aparecen las alergias. Hay un componente dentro de la respuesta inmunitaria que son las hipersensibilidades. Y las hipersensibilidades, uno de esos ejemplos son las alergias. Es decir, una persona que es alergia es porque es inmunitariamente hipersensible, es decir, es exagerado en una respuesta que es mínima. Entonces, yo no sé si ustedes son alérgicos, pero yo he tenido alumnos que yo digo, ¿a qué es alérgico? Y me dice, al plátano. Y algo más, y me nombran como 7 elementos. Entonces, sí, puede ser al plátano, a la leche, al huevo. Javiera, tú dijiste que eras alérgica, ¿o no? ¿Y se puede saber a qué? Soy alérgica al chocolate, al plátano, pero no es una alergia que me dé siempre, es como ocasional. Y al polvo, al polen en la primavera, así que no, Y eso es horrible. tus alergias, tú son como con estornudos, con congestión, con cambio en la Congestión, piel. Ya, solo congestión congestión. y cuando como chocolate y plátano, como que combino las dos cosas el mismo día así, me provoca alergia en la piel. Mm, No sé, picazón en un lado, así, es raro. ya, Eso. ¿viste? Entonces, si Sí. nosotros tuviésemos que clasificarte dentro como de la respuesta inmunitaria, sería una hipersensibilidad. Hoy día hay de 4 tipos. Y los tipos se van, hipersensibilidad tipo 1 es como un rash súper simple. Hay gente que tiene alergia a los mariscos, eh, al polen, al pasto, y se pueden ir clasificando y uno puede hacer supuestos de cómo está trabajando ese sistema inmune. Y cuando una respuesta puede ser asociada a la inmunidad defectuosa, la complicación es el daño. Hay daño en el hospedero. Y aquí van las hipersensibilidades de tipo 4 y algunos elementos asociados a la inmunodeficiencia. Pero también yo agregaría acá a los procesos inflamatorios. Nosotros qué sabemos, que el proceso inflamatorio es producto de una respuesta inmunitaria, pero hay veces que, o sea, lo normal sería, vino un antígeno asociado a un microorganismo, generó la inflamación, se eliminó y bajó la inflamación. Ese es el componente natural. Sin embargo, hay algunos elementos que se altera esta respuesta y los procesos inflamatorios van subiendo. Entonces, cuando yo tengo un proceso inflamatorio, que lo vamos a revisar la próxima semana, cuando yo tengo un proceso inflamatorio en un pic alto y ya eliminé al antígeno, el proceso inflamatorio empieza a destruir lo propio. Entonces, hay veces que la respuesta es defectuosa porque se genera daño por proceso de inflamación, por proceso proinflamatorio mantenido, y después esto ya viene a ser, pasa un límite y yo lo voy nombrando como autoinmunidad. Entonces, ya calza como en la autoinmunidad, que yo me estoy dañando a mi sistema, me daña a mi propio sistema. De ahí nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con la artritis reumatoide. ¿Ok? Pero para que ustedes tengan hoy día el resumen de qué es lo que conocemos del sistema inmune, pero si este falla en estos 3 mecanismos, tenemos cómo leerlo. Específicamente con los antígenos de origen procarionte, hay moléculas propias de los microorganismos que se conocen, nosotros los conocemos como los PAMs, o los PMAP, pero yo siempre les digo los PAMs. Los PAMs son las estructuras que tienen las bacterias que pueden generar la respuesta inmunitaria y desencadenar todo un proceso de defensa. Yo nombré solamente lo que están leyendo, ustedes ya conocen y saben que hay más. LPS, el ácido lipoteicoico, azúcares ramificados como el mismo LPS, pero básicamente la estructura completa de la célula viene a ser un PAMS. Si la bacteria tiene más elementos, como las estructuras facultativas que nosotros trabajamos, tiene mayor cantidad de PAMs, por lo tanto va a ser mayor la activación a través del sistema inmune. Profe, Dígame. pero esos PAMs son
de la superficie de la célula siempre, igual pueden ser internos. No, pueden ser estructurales o pueden ser enzimáticos. Ya, ya. Entonces, tú podría ser el LPS, pero si, no sé, pues la bacteria, ponte tú, es gram negativa y tiene coagulasa o catalasa, esa enzima también se convierte en un PAMS. Hoy día hay un concepto que se denomina DAMS, con D, que es el grado de destrucción que pueda generar ese producto. Entonces, uno podría decir, este antígeno es procarionte y tiene un PAMS asociado al péptido glucano, pero también tiene un DAMS porque va a liberar una enzima que no se va a degradar el epitelio, ponte tú. Entonces, esas son algunas aclaraciones que se hacen con respecto a estos PAMS. Si reconozco PAMS, también reconozco receptores de reconocimiento que tienen las células. Entonces, si entra una bacteria con LPS, los leucocitos tienen un receptor para el LPS, entonces va directo, no le importa si es positiva, si es negativa, va a LPS. ¿Se fija? Si tiene, no sé, si tiene enzimas hidrolíticas, reconoce la enzima, no reconoce la estructura. Y eso hace que sea mucho más específica la lectura. O sea, mi pregunta es porque para reconocer la enzima tiene que tener acceso al interior de la célula, ¿o no? No necesariamente, porque si la bacteria entró, para poder colonizar, es decir, para poder ingresar, tiene que liberar antes la enzima. Ya. Entonces, una vez que liberó la enzima, va a generar el daño y tu sistema va a reconocer ese daño con todos los demás elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son los patrones? Uno dice los PAMs, pero básicamente son patrones moleculares asociados a patógenos. Esos son los PAMs. Yo solamente los listé acá en la tabla, desde el LPS hasta ARN, y agregué, por ejemplo, qué microorganismos los presentan. Por ejemplo, LPS, bacterias gram negativas. Peptidoglucano, bacterias gram positivas, pero también podría agregar las negativas. La ubicación en la pared. Por lo tanto, el ataque va a ser del sistema inmune localizado, va a ser directamente a la pared, en este caso. Pero también hay algunos otros elementos asociados a estructuras facultativas. Entonces, la idea acá, esto es lo general. Traten de colocar, aunque sea un ejemplo, por ejemplo, disculpa la redundancia, LPS, ¿en qué bacteria negativa? Posicionemos un poquito la especie, no sé, Escherichia coli, listo. Ubicación, más que la pared, no sé, acá coloquen incrustado en la membrana externa, para ir haciendo después ejercicio cómo el sistema inmunológico va a generar la respuesta ya así como específica para esa bacteria, ¿vale? Y así lo pueden ir haciendo. La idea es que lo hagan con uno, ejemplo, bacteria positiva o negativa, con un hongo, con un virus, para ir generando la aplicación del contenido después. Aquí hay una diferencia, porque como ustedes ya hicieron micro, ¿cuál es la diferencia entre un PAMS y un factor de patogenicidad? Porque un PAMS puede ser el LPS, el lipopolisacárido, pero ese lipopolisacárido también es un factor de patogenicidad. ¿Cuál es la diferencia? Que es un PAMS de estructura, pero ese LPS no es el mismo en todas las bacterias que tienen el mismo LPS. Por ejemplo, en Escherichia coli puede ser con un componente de algunos azúcares, pero en las variantes que tiene Escherichia coli, que son 5, esos azúcares van cambiando. Entonces, puede ser, podemos estar hablando del mismo PAMS, un LPS, pero no va a ser la misma en las 5 Escherichia coli, porque es distinto, y eso de distinto le va a dar un grado de patogenicidad distinto. Recordando que el concepto de patogenicidad significa cómo origina la enfermedad. A eso se refiere. Entonces, no va a ser lo mismo una Escherichia coli normal, que va a generar un dolor de guatita, por decirlo así, que una de las variantes patógenas de Escherichia coli que va a causar una complicación asociada a una deficiencia renal. Entonces, no son tan comparables porque el grado de patogenicidad es mayor. La mayoría de los PAMS
evolucionaron para desarrollar funciones fisiológicas en el microorganismo. Ya, esta bacteria tiene flagelo. ¿Para qué le sirve? Porque se tiene que movilizar. Sin embargo, también es un factor de patogenicidad, pero no evolucionó como una función fisiológica, sino que Escherichia aprendió que además de moverse, el flagelo le sirve para adherirse al epitelio y entrar más fácil en el epitelio. Entonces, ahí es la misma estructura, pero funciona en primera instancia como PAMS, pero también la puede usar como para generar el proceso de despertar de este sistema inmune. Un PAMS no es exclusivo de patógenos, porque un PAMS puede ser en bacteria, pero puede ser una hoja de chépica que te está dando la alergia, puede ser el cacao que te estáis comiendo, el chocolate que te va a generar la alergia. Entonces va asociado en que mientras el factor de patogenicidad, perdón, es exclusivo de patógeno, no es patógeno el comer chocolate, porque tú te comes, no sé, 1 gramo y probablemente no va a alcanzar el umbral de generar la reacción. Si te comís 2 kilos de chocolate, obviamente que el rash va a ser mejor, pero no tiene asociado un efecto de patogenicidad, de enfermedad. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa, ¿me podría aceptar que me voy a cambiar de dispositivo? Ya, sí, ningún problema. Gracias. Ok. Profe, entonces las PAMS son, se puede decir, las propiedades que tiene cada microorganismo y los factores de patogenicidad. Sí. Se refiere a se puede decir, a la actitud que tiene ese microorganismo con el sistema inmune, ¿no? Más que la actitud, es si logra generar una enfermedad. ¿Eso estaba relacionado con el DAMPS? Sí, con el daño, Vale. el nivel de Ok. daño. El nivel de daño. Si el ¿Es nivel de daño el es daño bajo, dale. el daño que causa y el cómo lo hace? Sí se relaciona. Vale. Sí, porque si el daño es, yo iba a decir, si el daño es mínimo, probablemente va a ir un leucocito a destruirlo y ni siquiera va a haber una respuesta inmune como preparada y con exageración y con algún elemento distintivo, con inflamación, con enrojecimiento, con cambio de temperatura, que es lo que vamos a ver nosotros en la zona de daño. Así es que sí está relacionado. Bien. Importante recordar, PAMS en la superficie de los patógenos en la mayoría y los receptores en la célula que nosotros vamos a trabajar. En este caso los fagocitos son los primeros, son los de limpieza. Así uno los menciona en el ámbito de la inmunología. La mayoría de estos fagocitos se unen a residuos de carbohidratos que tienen los procariontes, en este caso las bacterias. Aunque se escape la bacteria, el fagocito lo que hace es reconocer los azúcares, y ya sabemos que hay azúcares en la mayoría de los microorganismos, entonces la alerta se activa. Profe, ahí decía que estaban en la superficie de los microorganismos. Entonces, ¿qué onda con eso de las enzimas? Porque está hablando de los PAMs estructurales, la aclaración que hicimos recién. Pero no todos los PAMs son estructurales. Todos. Son estructurales. Pues. Todos son estructurales, pero no tienen, yo hice la diferencia, por ejemplo, que fuese ya, a ver, no sé, una bacteria que libere catalasa, la coagulasa es mejor ejemplo, una coagulasa. Para que pueda liberar la coagulasa, necesitas entrar al huésped, y probablemente esa entrada te vas a necesitar o de la pared, o de alguna fimbria, o de algún cilio para poder ingresar y movilizarte a la zona de daño. No sé si me entienden. Ya, y en ese caso el cilio, por ejemplo, sería el PAMS. En ese caso, el cilio y probablemente la estructura bacteriana va a ser el PAMS. El DAMS probablemente, el DAMS va a ser la coagulasa, porque va a ser la que se va a posicionar en el epitelio para generar el daño. Si el daño es mínimo, probablemente el mensaje o la respuesta inmunitaria va a estar asociada a un fagocito
a la línea fagocítica solamente para destruir. Si el daño estuviese, por ejemplo, a ver, si el daño, por ejemplo, se causa, esa coagulasa es a nivel oral, el daño, la respuesta inmunológica es más, más elevada. El proceso de inflamación que se ve a nivel oral por microorganismos siempre tiene relación con inflamación, con procesos de inflamaciones altos. Es una zona muy pequeña de espacio, de área, y los microorganismos que ahí se encuentran en términos de microbiota son muy patógenos. Entonces, cuando hay ciertos cambios, la patogenicidad del PAMS aumenta como casi al 100%. Entonces, aquí quizás el componente de dependencia, depende qué microorganismo ingrese, son lo importante en identificar si es un PAMS o si es una combinación con los DAMS o son ambos, ¿vale? No sé si te queda un poco más claro. No, profe, pero no importa, lo leeré por ahí. Profe, ¿qué era PRR? Son los ¿La sigla? receptores de superficie de la célula sanguínea, de lectura. Ya. Solamente para dejar introducido el componente inflamatorio de la próxima clase, hay dos sistemas que son sistemas súper rápidos de lectura, de respuesta del sistema inmunológico, que es el sistema mieloide granulocito, que básicamente utiliza 3 células que están asociadas a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, con fenómenos asociados a fagocitosis, a exocitosis y a una exocitosis, pero que combina inflamación, cuando el daño es mucho mayor. Entonces, cuando uno va reconociendo la célula, en este caso los neutrófilos, se pueden identificar estos PRR, que son los receptores de superficie de la célula sanguínea inmunitaria, que tiene receptores, por ejemplo, ligados a los CD14, que son los receptores para LPS. Receptores tipo TOL, que están a nivel de membrana, que son receptores para bacterias, hongos, virus. Receptores FCRS, que son receptores de antígeno, es decir, antígeno anticuerpo. Receptores que son de tipo químico asociados a las HIL, que son las interleucinas. En este caso, hoy día se reconocen casi 80 interleucinas, y las que están asociadas, por ejemplo, a procesos inflamatorios son casi 16. Entonces, muchos de estos neutrófilos, cuando encuentran daño que es provocado por procesos mucho más, con más daño en el epitelio, el proceso tiene que apoyarse no solamente por células sanguíneas, sino por componente químico, que es el que nosotros revisamos anterior. Y estas son las interleucinas. En este caso solo se está nombrando la interleucina 8, que tiene que ver con la mantención de un proceso inflamatorio, hasta que el antígeno sea eliminado. Cuando ya no hay rastros del antígeno, del microorganismo que causó la respuesta, recién bajan, por ejemplo, las concentraciones de esta interleucina y el proceso inflamatorio disminuye. Y además aparecen receptores asociados a productos bacterianos, y estos productos pueden ser toda la línea enzimática que se generan. Y receptores para la cascada del complemento, que están los CR, son reacciones de complemento, que es lo que nosotros vamos a ir revisando en extenso en las próximas clases. Solamente lo muestro para establecer el enlace de la respuesta inmunitaria asociada a una célula, no solamente el fagocito o el fagocito solamente en este caso, como ejemplo, o el neutrófilo elimina un elemento asociado a un tipo de respuesta inmunitaria, por lo tanto, son las células más importantes y son las que, si no aparecen o son eliminadas del linaje, quedarían en desmedro de la respuesta inmunológica. Ustedes con Verónica van a ir revisando en los laboratorios cada una de las células, es decir, quién es el neutrófilo, cuál es su origen, cuál es el rol, cuántos receptores presentan, y después lo que nosotros hacemos es aplicar. Ingresó una infección por hongo,
por un hongo, no sé, levaduriforme, ¿cuál es la mejor ruta de eliminación? Vía neutrófilo, vía leucocito, vía eosinófilo, etc. Y ahí vamos a ir haciendo algunas relaciones. Profe, disculpa, ese receptor que dijo del CD14 dijo que era específico para el LPS, ¿cierto? Sí, se asocia un poco a los otros tipos de receptores, TOL o NOT, que nosotros vamos a ir revisando, pero puede reaccionar con ácido teicoico, con elementos proteínicos, con elementos de origen proteínico que estén asociados a los PAMs. Lo podemos comparar con los macrófagos también, si ustedes se fijan, aparecen algunos receptores asociados que tienen similitudes, ¿cierto?, en términos de los receptores de anticuerpos, pero van agregando algunos elementos que además eliminan residuos de microorganismos que ya están muertos. Hay elementos de marcaje también. Acá se desintegra, los macrófagos están orientados a desintegrar la célula microbiana sin que quede ningún residuo, y a eso se le llama detritos. Los detritos microbianos son la masa microbiana muerta, destruida, ¿cierto?, que también hay que eliminarla. Y vamos a quedar en esta diapositiva, porque la próxima semana vamos a hablar un poco ya del proceso en sí, de inflamación, por ejemplo, y de eliminación de patógenos, y aparece la fagocitosis como la primera fenómeno asociado a la eliminación. Solamente muestro el esquema, ¿cierto?, unos microorganismos asociados y los procesos para nosotros irlos revisando, en términos de quimiotaxis, de adherencia, de ingestión, de digestión y formación de fagolisosomas, donde uno esperaría que el microorganismo se destruya totalmente, pero hay elementos celulares también que podemos ir agregando dentro de su rol y función de los macrófagos y los fagocitos. Acá. Entonces, para que puedan ir agregando como un corolario, ¿cierto?, sería bueno que pudiesen buscar en los textos que tienen disponibles estos conceptos y definirlos brevemente, porque son los que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de las clases. Entonces, para que lo escriba y busque la definición inmunológica más adecuada. Aquí pueden usar Brock o pueden usar Regueiro también. Si quieren profundizar un poco más y buscar en la red, impecable. Y ahí vean bien cuál es la fuente de donde están. Sería bueno que si es externa, lo enganchen a una bibliografía. Son términos bien comunes, así que vamos a estarlos trabajando durante todas las clases. ¿Ok?